¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tiempos con Dios. Hoy quiero hablarte de una hermosa historia en la que nuestro Señor Jesucristo muestra el amor que Él tiene para cada ser humano, que nos lleva a afirmar que nadie tiene que ir al infierno, que nos lleva a afirmar que nadie está obligado a pasar su eternidad en el infierno. Y esta hermosa historia que muestra el amor de Dios por cada ser humano y lo que puede hacer, pudiera ser la tuya si es que no lo es todavía. Estoy en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Esta historia, para los que leen la Biblia continuamente, es conocida como la historia de Jesús y la mujer samaritana. Lo primero que quiero subrayar son las palabras del versículo 4, Juan capítulo 4, versículo 4, donde el escritor sagrado dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque se iba a encontrar a una mujer sacando agua del pozo de Jacob. Por eso le era necesario pasar a Samaria, porque esa mujer estaba necesitada del perdón y de la salvación de Cristo Jesús, y él personalmente quería compartirle ese mensaje. Pero ¿será justificado sentir la necesidad de pasar a Samaria por una sola persona? ¿Es que desviaríamos nuestro camino por ir a encontrarnos con una sola persona? Nuestro Señor Jesucristo responde sí. Yo sí. Porque cada ser humano del mundo le es sumamente importante a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 4 versos 6 y 7: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Este encuentro personal, este encuentro individual, le era muy importante a nuestro Señor Jesucristo, al punto de que dice el versículo 31 que sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero dice el verso 32 que Jesucristo les contestó: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y el 34 cierra la idea. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la voluntad de quien lo envió? Que salvara al mundo. ¿Cuál era la tarea de terminar la obra? Predicar el evangelio de su propia vida. ¿Y quién lo había enviado a hacer su obra y a completarla? Dios Padre. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Habiendo desviado su camino por una
sola persona y en condiciones muy extrañas que enseguida voy a explicar, e inclusive postergando su comida para presentarle el mensaje del Evangelio a una sola persona. Queridos amigos, queridos hermanos, ese interés, ese amor de Jesucristo por una sola persona no ha variado, no ha cambiado, no ha disminuido, no ha menguado. Cristo te sigue amando a ti y a mí con un amor incondicional de manera sumamente importante. Esto nos lleva a recordar aquella famosa parábola del pastor que tenía 100 ovejas y cuando se le perdió una, encerró las 99 en el redil y se fue a buscar la que faltaba. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, por favor, da por hecho que Él te está buscando. Está utilizando personas, medios, formas como la que ahora mismo estamos empleando para encontrarte, para hablarte, para llamarte, para decirte que te ama y que quiere salvarte, perdonar tus pecados y que no tienes por qué llegar al infierno y pasar allí la eternidad. Fíjate lo que Cristo hizo por ti y por mí, según el apóstol Pablo lo cuenta en su carta a los Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5 y hasta el verso 8. Dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Entendiste bien? Cristo dejó el reino de los cielos, Cristo dejó su estado de divinidad, Cristo dejó su estado de perfección, de pureza, y vino a este mundo a nacer como un bebé en un pesebre para luego crecer y entregarnos el mensaje de salvación, modelando el estilo de vida que agrada a su Padre Celestial, para luego morir en la cruz del Calvario, herido, lastimado, escupido, sangrante, para perdonar tus pecados y los míos, y luego resucitó para darle veracidad al hecho de habernos perdonado y de haber pagado nuestras deudas morales y espirituales con Dios. Imagínate todo lo que Cristo padeció por amor a ti y a mí, para salvarnos, para no tener que pasar la eternidad en el infierno. El primer pensamiento que debemos dejar en claro de una manera solemne es que tú eres sumamente importante para Jesucristo y Él desea que tú pases la eternidad con Él. Tú no tienes por qué ir al infierno. Si Él ha muerto y ha resucitado para ofrecerte el perdón de tus pecados y obsequiarte la vida eterna. Pero quiero añadir una segunda verdad que está en el versículo 7. Juan capítulo 4, versículo 7. Dice allí: vino una mujer de Samaria. Hay que subrayar Samaria,
a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No era una rivalidad suave, era una rivalidad brusca, áspera, violenta. ¿Por qué? Porque cuando los asirios vinieron y conquistaron Jerusalén y se llevaron cautivos al mayor número de componentes de las tribus del pueblo de Israel, hubo dos tribus que no se fueron en ese cautiverio, se quedaron en Samaria y empezaron a recibir a todos los extranjeros que venían a Samaria y se comenzaron a influenciar y perdieron la pureza del idioma y perdieron la pureza de las costumbres y perdieron la pureza de las creencias y se convirtieron en dos tribus del pueblo de Israel mezcladas. Cuando el pueblo de Israel, las 10 tribus restantes, saben lo que ha ocurrido, declaran definitivamente la guerra, el desprecio, el menosprecio a los judíos que se habían quedado en Samaria y les empezaron a llamar samaritanos, pero el término samaritano era un término despótico, era un insulto, era un vocablo de afrenta. Ser samaritano, ser llamado samaritano. ¿A dónde quiero llegar con esta segunda idea? Quiero llegar a afirmarte que Jesucristo cruza toda barrera para salvar a personas. Jesucristo cruza toda barrera para salvar a personas. No era bien visto que nuestro Señor Jesucristo estuviera charlando como judío con una mujer samaritana. La debió haber ignorado, si no es que ofendido, pero sí ignorado. Luego, no era aprobado que un judío hablara con un samaritano. Ya no se diga con una mujer samaritana. Digámoslo así, nuestro Señor Jesucristo estaba violentando dos reglas. La primera, charlar con una mujer, y la segunda, que era peor, charlar con una mujer samaritana. Y la mujer, según el versículo 9 de Juan 4, lo sabía. Fíjense lo que dice ahí. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesucristo rompió las reglas de la historia, de la cultura, de las tradiciones, de los prejuicios, para presentarle su evangelio de salvación a una sola persona, y esta una mujer samaritana. La segunda verdad nos permite afirmar que Jesucristo cruza toda barrera para salvar a personas. No sé cuál pudiera ser tu barrera. ¿Eres pobre, materialmente hablando? ¿Eres rico? ¿Eres culto? ¿Eres ignorante? ¿Tienes un buen nivel de relaciones sociales?
¿Careces de un buen nivel de relaciones sociales? ¿Eres una persona exitosa? ¿Te sientes ser una persona fracasada? Nada importa ante la presencia y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nada importa. Él te ama tal cual estás. Porque esta historia de Juan 4 continúa. Y después descubriremos que esta mujer samaritana, cuyo nombre no aparece nunca, era una mujer inmoral. No importa tu estatus, tus circunstancias, no importan. Para Cristo no. Él está por encima de historias, tradiciones, cultura, prejuicios, tabúes. Porque Él vino, dice Marcos 10:45, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y las personas sin Cristo, que no han puesto su confianza en Él, están perdidas. Fíjate que dos tremendas afirmaciones apenas de estos versículos de Juan 4. Primera, tú le eres sumamente importante a Jesucristo. Por eso dejó todo su estatus para venir, nacer, crecer, vivir, predicar, morir en la cruz, resucitar para salvarnos a ti y a mí, porque le somos sumamente importantes. Y la segunda afirmación, que Jesucristo cruza toda barrera para llegar a nosotros y para salvarnos. La tercera idea tiene que ver con que Jesucristo está buscando, y hay que subrayar, buscando, no está intentando, no está queriendo, no está deseando, está buscando. Aún hoy día Jesucristo sigue buscando satisfacer tu necesidad real, buscando satisfacer tu necesidad real. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice que un hombre ciego pedía dinero, pero Cristo sabía que ese hombre no necesitaba realmente el dinero en primer lugar. Lo que ese hombre necesitaba era la vista, pero antes que la vista, el perdón de pecados. Si tú estás pensando en tus necesidades y las tienes inclusive por escrito en algún papel, seguramente Jesucristo va a rebasar tu lista como rebasó la mía. Lo que todo ser humano necesita es el perdón de pecados y la salvación en Cristo Jesús, porque lo demás vendrá por añadidura. Observan que en esta historia, según Juan capítulo 4 versículo 7, Cristo se introduce por el agua y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer le contesta que, ¿por qué le pide que le dé de beber si ella es samaritana y él judío? Cristo le contesta en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesucristo hace el parteaguas. Tú vienes a sacar agua. H2O. Yo tengo para ti agua de vida, que no es este líquido que tú estás por extraer de este pozo. Y le agrega en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes por qué nuestro Señor Jesucristo se introdujo por el tema de la sed y del agua? Porque en la Sagrada Escritura la sed se toma como símbolo de la sequedad que causa a nuestro mundo interior vivir fuera de la voluntad de Dios, es decir, en pecado. Ese estado de desobediencia a la voluntad de Dios produce en nosotros una sequedad en nuestro mundo interior de tal manera que llega un momento que estamos muriendo de sed, pero bebemos el agua natural y no resuelve nuestra necesidad interior. Allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, verso 2, el famoso rey David exclama una oración y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, límpiame. Acciones que se generaban usando agua. Pero lo que la Sagrada Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo utilizó en vez de agua fue su propia sangre para lavarnos y limpiarnos y luego entregarnos a su Espíritu Santo, que viene a nosotros y ya perdonados de nuestra desobediencia, produce en nosotros como ríos que salten para vida eterna. Lo que Cristo le estaba diciendo a la mujer samaritana era: realmente tú no necesitas de fondo el agua natural. Lo que tú necesitas es de mi agua, que solo yo la tengo, que consiste en perdonar tus pecados, en provocarte una paz interior y un estado armónico con Dios. Porque el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Ese "y alzó la voz diciendo" quiere decir, habló en voz alta, de modo que todos lo oyeran, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos armando ya, ¿verdad?, el rompecabezas de esta hermosa historia. Una mujer irá al pozo de Jacob a sacar agua. Agua natural, la de todos los días. Y Jesucristo necesita encontrarse con ella en el pozo, porque necesita hablarle del agua de vida eterna, que resulta de perdón de pecados. Cristo necesita encontrarse con ella. Es una persona, pero es sumamente importante para Cristo. Luego, Jesucristo cruzará toda barrera para salvar personas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amar a todo el mundo. Cristo rompe toda barrera para compartir su evangelio a toda persona, en toda latitud, en todo lugar de su mundo. Pero Cristo busca satisfacer tu necesidad real, la necesidad de todo ser humano, la tuya y la mía, es el perdón de pecados, la transformación de vida en Cristo Jesús, para que entonces esta sed interior que llevamos, que no se quita, bebiendo litros y litros de agua, sea satisfecha. Y entonces, de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, salten desde nuestro interior como ríos de agua viva. Quiero terminar el mensaje de hoy diciendo que es tu decisión creer en Cristo e inclusive llevar a otros a Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quiero pensar que la mujer creyó en Cristo. Él le dijo que tenía 5 hombres, pero que no eran sus maridos. Y por eso tenía una sed que el agua del pozo no podía satisfacer. Pero esta mujer fue y lo compartió con el pueblo. Y entonces muchos samaritanos tomaron la decisión de creer en Cristo para ser salvos. Esos samaritanos no van a estar en el infierno. Los podremos encontrar en el cielo. Pero tú, ¿dónde vas a estar? No tienes que pasar la eternidad en el infierno. No tienes por qué hacerlo. Cristo ya murió y resucitó por ti para salvarte. Toma la decisión. Si no lo has hecho, toma la decisión de creer en Cristo. Busca en tus redes sociales la iglesia evangélica más cercana, toca la puerta, llama por teléfono, envía un correo electrónico y di: necesito ser orientado, orientada para poner mi fe en Cristo. Y Dios te va a bendecir y Cristo te va a salvar. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Nos vemos en la próxima.